porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que sabemos que el mundo está lleno de religiones y que en ninguna nación faltan dioses, vírgenes, ídolos, imágenes y filosofías religiosas que no resuelven las muchas necesidades espirituales y emocionales del ser humano. Por eso hoy nosotros queremos destacar la labor del gran reformador y líder del movimiento evangélico protestante que tanto bien ha traído a la raza humana, y que ese líder del movimiento reformador se llamó Martín Lutero. Martín Lutero fue un alemán, nació en el oriente de Alemania, en un pueblo llamado Eisleben. En Eisleben, en el 1483, específicamente el 10 de noviembre de 1483, en el pueblo de Eisleben, nació este gran reformador y murió en el 1546 a la edad de 63 años. Se le considera a Martín Lutero el padre de la Reforma. Este fue un monje de la orden agustino. Saben que en la Iglesia Católica se encuentran los sacerdotes agrupados en órdenes, y la orden a la que pertenecía Martín Lutero era la orden agustino, y posteriormente fue ordenado al sacerdocio en el 1507. Martín Lutero fue un teólogo y luchó desde que Dios le iluminó a entender el Santo Evangelio. Él luchó para enseñar que la justificación es solo por gracia, y esto solo por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la esencia de la Reforma. Como este monje agustino estaba hastiado de ver que la Iglesia Católica tuviera tantos errores, cometiera tantas faltas, y esto fue lo que llevó a este monje, que era el sacerdote de Wittenberg, esta ciudad. Era profesor en la universidad en Wittenberg. Él llegó a ser doctor en teología, por eso fue un profesor de esta universidad. Pero cuando él vio tantas injusticias, errores doctrinales, prácticas irrelevantes de la iglesia de aquella época, él se dispuso a estudiar. Se dispuso a profundizar en la Biblia. Como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Y vemos que los libros favoritos de Martín Lutero eran los Salmos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento su libro cumbre era
la carta de Pablo a los romanos. También leyó profundamente y estudió la carta de Pablo a los gálatas y a los hebreos. Es decir, que entre romanos, gálatas y hebreos llegó Martín Lutero a catalizar, a aglutinar su concepto bíblico evangélico sobre la fe. ¿Qué fue lo que lo movió a rebelarse, a mostrar su inconformidad contra las prácticas que realizaba la iglesia en aquel entonces? ¿Qué creía Martín Lutero? Martín Lutero creía que la Biblia es la única autoridad dada por Dios definitiva en la fe y práctica cristiana. El clero católico, el Papa, para la Iglesia Católica es la máxima autoridad y ellos lo ponen encima de la palabra, por encima de la palabra. Eso es un error. La única autoridad teológica que tenemos los creyentes en este mundo es la palabra infalible de Dios, la Biblia, con su Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y qué bueno es que Dios ha levantado en todas las épocas hombres y también mujeres que el Señor ha iluminado, que el Señor le ha dado la revelación espiritual para poder pautar los caminos rectos del Señor. Y en el siglo XV a XVI, este monje agustino, que era un hombre temperamental, colérico, por eso Melanchthon le llamó: Dios nos ha dado un médico violento para una época violenta, donde hace falta cambios violentos. Y ahí está la función de este monje agustino, Martín Lutero, que él creía que ni el Papa, ni sacerdocio, ni nadie está por encima de la palabra. En la época moderna, en nuestros días, tengan mucho cuidado, se han levantado algunos predicadores de la radio, de la televisión, que dicen que la unción está por encima de la palabra. Por encima de la palabra no hay nada. Amén. ¿Escuchó? Por encima de la palabra no hay nada. La palabra es la regla infalible de fe y conducta. Es la revelación de Dios más perfecta. Nadie está por encima de la palabra. Todos estamos por debajo de la palabra. Martín Lutero fue líder en el siglo XVI para reformar la teología, purificar la iglesia y ayudar a los cristianos a comprender el cristianismo bíblico. ¿Se le escapa un amén? Amén. Este hombre alemán llamado Martín Lutero, este alemán era un hombre culto, aprendió el idioma griego, él era alemán, por lo tanto al ser un sacerdote tenía que saber el latín, pero aprendió el idioma griego y también el hebreo, lo que le permitió traducir la Biblia del hebreo o del griego, si la tomó de la traducción de la Septuaginta, la traducción griega del 150 antes de Cristo, pero si la tomó del original hebreo, él sabía hebreo y él sabía griego, y su anhelo era traducir la Biblia al alemán, el país donde él vivía, para que todo el mundo tuviera acceso a la palabra de Dios. Todo cristiano pudiese leer la palabra de Dios. Es bueno hacer un recuento que usted sabe que la Iglesia Católica por siglos prohibió a sus feligreses leer la Biblia.
Y la misa que daba la Iglesia Católica era en latín, Requiem Timini Doni, y nadie entendía ni papa. Estaban allí en el servicio, pero no entendían nada porque era en latín la cosa. Entonces vemos nosotros como este reformador, por eso se le llama el reformador, reformó la iglesia, el concepto cristiano, como él dijo, todo creyente debe tener la Biblia en su idioma, debe leer la palabra de Dios y conocerla, y fue el traductor de la Biblia al alemán, tradujo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento al idioma alemán, su idioma. Gloria al Señor. Pero Martín Lutero tenía una mente privilegiada, diga, privilegiada. ¿Sabe usted lo que dice la historia? Que Martín Lutero se aprendió el Nuevo Testamento de memoria. ¡Wow! Y gran parte del Antiguo Testamento de memoria también. Era un lector consuetudinario, pero con una mente privilegiada que logró profundizar en las Escrituras y llegar a aprenderse todo el Nuevo Testamento de memoria y casi el Antiguo Testamento en gran parte de su contenido. Fue en el 1517. ¿Cuándo nació él? En el 1483, en el siglo XV. Pero ya en el siglo XVI, en el 1517, Martín, indignado por la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? El Papa León X, el Papa de aquella época, quería construir la Basílica de San Pedro en Roma. Esa gran catedral donde mora el Papa, allí donde está centralizada la Iglesia Católica en Roma, la Basílica de Roma costaba millones y millones de dólares. Y entonces, ¿sabe lo que hizo el Papa en orden? León X fabricó las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias no eran más que un salvoconducto. Era un papel oficialmente que entregaba la Iglesia Católica y que los feligreses compraban con sus monedas de oro, con su dinero. Y este salvoconducto o indulgencia le exoneraba de cualquier pecado cometido, le perdonaba, incluso podía comprar una indulgencia para cometer un pecado y antes de cometer el pecado ya tenía el perdón por la indulgencia. Decía el Papa León X que en la medida que cayeran las monedas de oro en el cofre, andaba como un baúl donde la gente depositaba las monedas y se le firmaba las indulgencias, que en la medida que cayeran las monedas en el cofre, salían los muertos del purgatorio, sus familiares fallecidos. Las indulgencias no solamente eran para exonerar pecado, sino para liberar espíritus muertos, para sacar los muertos del famoso purgatorio que solo la Iglesia Católica ha dictaminado que hay un purgatorio o lugar intermedio. La Biblia no habla de purgatorio ni nada de eso. Donde hay que purgar los pecados es aquí, con la sangre de Cristo. Y entonces un monje apellidado Tetzel, alemán, fue la persona que León X asignó para que vendiera las indulgencias e iba con su carruaje de caballo y el gran cofre aquel o baúl vendiendo por las calles las indulgencias. Y se dieron casos patéticos, casos
llamativo, porque como se vendían las indulgencias para exonerar a un pecado que se iban a cometer, vino un señor y le compró una indulgencia a Tetzel y le dijo: es que yo le voy a dar una paliza a un hombre que se merece una paliza. Y entonces Tetzel le vendió la indulgencia, él le echó la moneda en el cofre y la paliza se la dio a Tetzel. Y cuando vinieron las autoridades, el hombre le dijo: no, yo le compré la indulgencia. Yo estoy exonerado. Y le dio una entrada a palo. Ahora vemos nosotros cómo esta práctica indignó a Martín Lutero. Cómo las cosas de Dios se van a comprar con dinero. Cómo el pecado se va a perdonar por una indulgencia y un poco de monedas de oro. Lógicamente, este monje en las escrituras profundizó y encontró este versículo clásico que hemos leído en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué es lo que es justicia? Darle a cada cual lo que le pertenece. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Es la fe en Cristo lo que salva. Aleluya. Es la fe en Cristo lo que te libera del pecado. Es la fe en Cristo lo que te exonera del infierno. Es la fe en Cristo lo que te da un lugar en el cielo. Es la fe en Cristo lo que te hace un hijo de Dios y una hija de Dios. Es la fe en Cristo la que te garantiza la compañía del Señor a tu lado cada día, como Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio se había resquebrajado. El Evangelio se había deformado. La Iglesia Católica había deformado el sentido de la fe y la salvación únicamente a través de Cristo, como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. No es por una indulgencia, no es una imagen como tiene la Iglesia Católica, llena sus templos de imágenes: San Apapucio, San Fulanito, San Cleodoro, San no sé qué. El Dios del camino, el Dios del esto, el Dios del otro. Aquí hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Y quiero que esté claro en todos nosotros que no hemos venido aquí a hablar mal de la Iglesia Católica. Estamos hablando de Martín Lutero, un monje católico, y qué fue lo que lo llevó a establecer la reforma y a protestar contra todo lo que se hacía en aquella época. Vemos que entonces este monje agustino, como clavó el 31 de octubre, como el día de ayer, hizo 95 tesis y la clavó en la puerta de la catedral en Wittenberg, donde él era un sacerdote. Y muchos se preguntan: ¿y cómo es que clavó las 95 tesis? Este hecho de clavar en una puerta determinado edicto, o como en este caso tesis, era una costumbre de la época. Cuando alguien quería entrar a un debate sobre un tema, clavaba sus tesis o proposición en la puerta del lugar donde quería y correspondía. Por eso es que él clava sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, 95 tesis enunciando todos los errores de la Iglesia Católica y pronunciándose en contra de ello. Vemos, mis queridos hermanos, que esta postura de Martín Lutero la basa enfáticamente leyendo la carta de Pablo a los romanos, como acabamos de leer en el capítulo 1, verso 17. Estudió que la justicia de Cristo
la reciben los pecadores que se acercan a Él con fe. La salvación es directa. La salvación es un acto personal. En la salvación no interviene nadie, es directamente con Cristo. Definimos salvación como la experiencia del hombre y la mujer con Dios. Hay una experiencia cuando el hombre y la mujer se acerca a Dios, Luis. Cuando el hombre y la mujer se acerca a Cristo y le dice a Cristo: yo reconozco que soy un pecador, he hecho lo malo, tú moriste por mí, yo recibo la salvación que tú me brindas, lávame con tu sangre, que es la única que limpia el pecado. El hombre y la mujer son salvados. No hace falta intermediarios, no hace falta santos, nada de eso. La Biblia no establece eso. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La salvación es por fe, y es por fe en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! No hay otro que pueda salvarnos. No hay virgencita, no hay nada que nos pueda salvar. El único Salvador es Cristo. ¡Gloria al Señor! En este país que nosotros estamos viviendo, en América, sabemos que hay muchas cosas malas, hay mucho pecado, hay mucha corrupción, pero lo único que no he encontrado en América son vírgenes, exceptuando las muchachas. México tiene la Virgen de Guadalupe, Cuba tiene la Caridad del Cobre, el otro tiene tal y más cual virgen. Pero ¿cuál es la Virgen de Estados Unidos? Aquí no hay virgen, porque esta nación se fundó sobre el Evangelio, la palabra de Dios. Este es un país que en su nacimiento ha sido cristiano. Aquí no hay virgencita, aquí no hay santo, aquí la relación es directa con el mero que se llama Jesucristo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito Jesús! Y nosotros vamos a estar hablando en unos minutos un poquito más sobre este texto de Romanos 1:17. Pero cuando exaltamos la persona y la figura de Martín Lutero, nadie hace las cosas solo. Siempre hay quien nos ayuda, hay colaboradores, quien nos apoya. Ejemplo, aquí estamos los pastores Noemí y Orson Vila, pero ¿qué hacemos los pastores sin el cuerpo oficial? ¿Qué hacemos los pastores sin los diáconos? ¿Qué hacemos los pastores sin los ujieres? ¿Qué hacemos nosotros los pastores sin los departamentos de damas, caballeros, jóvenes? Sin los ministerios infantos juveniles. ¿Qué hacemos nosotros sin el ministerio evangelístico, el ministerio misericordia? ¿Qué hacemos nosotros sin todos los colaboradores que tenemos? Nosotros solos no podemos. Martín Lutero tampoco estaba solo. Tuvo colaboradores en la Reforma, como lo fue quien despidió el duelo de él, Felipe Melanchthon y Andreas Wallenstein. Fueron colaboradores cercanos de él. Una de las cosas que hizo Martín Lutero fue estudiar los 7 sacramentos que tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en aquella época hablaba de 7 sacramentos o cosas venidas directamente desde el cielo, y cuando Martín Lutero las estudió, solamente dijo que habían 2 sacramentos, que eran el bautismo en agua y la Santa Cena. Nosotros hoy en día en nuestra iglesia les llama a estos sacramentos, les llama mandamientos u ordenanzas, porque fueron ordenanzas del Señor. Fue el Señor el que dijo: id, predicad, bautizad a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una ordenanza de Jesús. Fue Jesús quien dijo que comiéramos la Santa Cena cada vez que nos reuniéramos en memoria de Él. Una ordenanza de Jesús. Y hoy tocaba la Santa Cena, pero como teníamos un programa especial, no podemos llevar todo el tiempo. La vamos a celebrar el próximo domingo.
Pero Martín Lutero, de 7 sacramentos que tenía la Iglesia Católica, solamente aceptó 2 como tal, creyendo que estos sacramentos sí estaban dados por la palabra. Por lo tanto, vemos nosotros que Martín Lutero, ¿qué decía de la Santa Cena? Decía de la Santa Cena que el papado había encadenado la Santa Cena. Oiga lo que decía de la Santa Cena. El papado, los papas han encadenado la Santa Cena. ¿Por qué? Han establecido la comunión bajo una especie. La comunión es para todo creyente. Dijo Martín Lutero, habla a la Iglesia Católica de la transustanciación. ¿Qué es eso? Decía la Iglesia Católica y dice todavía que cuando el creyente come el pan y toma el vino, símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Martín Lutero dijo, eso es incierto, porque Cristo está completico en el cielo. Aquí nada se convierte en Cristo. Y vemos cómo él decía, el papado ha encadenado la Santa Cena, porque la Iglesia Católica habla del sacrificio eucarístico de Cristo. El sacerdote, cuando da la Santa Cena en la Iglesia Católica, dice que ofrece a Cristo al Padre. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Que un hombre ofrezca al Hijo de Dios al Padre. ¿Qué disparate es ese? Martín Lutero se opuso y dijo, de ninguna manera nosotros ni ningún sacerdote ofrece a Cristo. El Padre fue el que ofreció al Hijo por nosotros para que viniera a salvarnos. Nosotros no ofrecemos el Hijo al Padre. Gloria al Señor. Todas estas anormalidades fueron lo que hicieron que este monje agustino se rebelara contra la Iglesia Católica. Después que este monje clavó sus 95 tesis y discutió sus tesis, dice que estuvo 25 años predicando el Evangelio, perseguido por la Iglesia Católica, para matarlo. Lo querían matar. La Iglesia Católica tiene los jesuitas. La orden de los jesuitas es la seguridad del Estado de la Iglesia Católica. Es bueno que usted sepa que el Vaticano es un Estado. La Iglesia Católica es un Estado como si Estados Unidos, República Dominicana, es un Estado, es un país. El Estado del Vaticano está dentro del Estado italiano y tiene la seguridad del Estado, que es lo mismo que cualquier cosa, se llama los jesuitas. Y a este Martín Lutero lo persiguieron para pelarle la cabeza. Pero 25 años estuvo este monje agustino huyendo porque lo quería matar. Gloria al Señor. Vemos nosotros como el énfasis de la reforma, debe decirle que de ahí, en este movimiento se unieron muchos sacerdotes y creyentes y se separaron estos creyentes de la Iglesia Católica y formaron el movimiento evangélico protestante. Protestante porque protestaron. Por eso nos llamamos nosotros protestantes. Todavía estamos protestando. Estamos protestando que la Iglesia Católica celebra el Halloween. Estamos protestando nosotros que la Iglesia Católica está llena de muñecos y llena de ídolos cuando la palabra dice que no se adore ídolos. Estamos protestando porque vemos que la Iglesia Católica le da agua bendita a los santeros para que hagan su trabajo diabólico de brujería. Estamos protestando y seguiremos protestando porque el único Salvador es Cristo. Gloria al Señor. No hay otro Salvador. Y Martín Lutero enfatizó y dijo, la salvación solo es por gracia, y esta gracia es un don gratuito, favor no merecido. Esta gracia que no la merecemos, ni tú ni yo merecemos la salvación porque somos malos pecadores, pero Dios ha dado su gracia a través de la fe. El que cree en Cristo recibe el perdón, la salvación, la gracia de Dios. Y esto fue lo que estableció el monje agustino, diciendo que la fe era la única práctica que otorgaba salvación a través
de Jesucristo. Y le dije que íbamos a hablar, porque estamos hablando en este mensaje temático de la Reforma de Martín Lutero. Y entonces yo quiero llevarle en la Biblia a cuatro pasajes bíblicos o 4 libros de la Biblia que mencionan la misma expresión: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La primera referencia al justo por la fe vivirá lo encontramos en el profeta menor Habacuc. Profeta menor Habacuc. Tenemos entre los profetas menores a Oseas, Joel, Amós, Abdías. Tenemos a Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Es el octavo de los profetas menores. Y en Habacuc capítulo 2 versículo 4, oiga lo que dice Habacuc 2:4: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento encontramos esta declaración: el justo por la fe vivirá. Es la fe en Cristo la que nos salva. Y está diciendo aquí: aquel cuya alma no es recta. Qué bueno que cuando Dios habló de Job dijo: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El recto es el que no se desvía. Manténgase recto, diga: tengo que mantenerme recto. No se desvíe, no ande dando curvas. Gloria al Señor, porque subiendo y bajando nunca llegamos. Hay quien sube un poquito y baja y vuelve y nunca llega. Si usted mantiene la línea recta, usted va a llegar. Aquí Dios anda buscando recto. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y pone la vista en las cosas de la tierra, en las cosas materiales. Pero el justo por su fe vivirá. Ay, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Dígalo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahí estamos viendo en Habacuc 2:4 cómo el orgullo hay que ponerlo al lado, cómo la mirada de lo material hay que ponerlo al lado si queremos alcanzar la salvación que solo el Señor nos da. Pero el otro versículo en el Nuevo Testamento que nos dice lo mismo es Romanos 1:17, que fue el centro donde Martín Lutero se centralizó. Donde dice Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Todas las cosas en el Evangelio se alcanzan por fe. Delante de Dios es la fe en Cristo, es la fe en la palabra de Dios. Es por fe, no hay otra manera de alcanzar las cosas. Y está diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Tenemos nosotros, mis queridos hermanos, que el justo, en Romanos 5:1 nos dice la Biblia: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué lindo. Justificado, el justo es el hombre, la mujer, justificado. Justificado pues por la fe. Fíjense que es por qué. Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Cristo, no hay otro Salvador. Y cuando nosotros estamos hablando aquí de que la justicia de Dios se establece por fe, es que Dios establece su justicia en el hombre y la mujer, justificado en el justo. Ser justo es estar libre de culpa delante de Dios. Y esto solo lo puede lograr el que está justificado por la sangre de Cristo. No importa qué pecado ustedes hicieron, Johnny.
No importa qué pecado te hizo Luis, no importa qué pecado nosotros hayamos cometido, Isi, no importa qué pecado, Esperanza, hayamos cometido en esta vida, todos somos pecadores, pero lo que importa no es qué pecado hemos cometido, sino que busquemos la sangre de Cristo que nos limpie de esos pecados, depositar nuestra fe en Cristo, abrazar en Cristo, nos exonera de culpa. Dice que la Biblia dice que el Señor echa nuestros pecados en lo profundo de la mar, donde nadie lo encuentra. Miren lo profundo de la mar cayó el Titanic y estuvo desde principios de siglo sumergido, y ahora con las técnicas más modernas que pudieron sacar. ¿Cuántos tesoros hay en el fondo del mar? Hay más riqueza en el fondo del mar que sobre la tierra. Y dice que nuestros pecados Dios los echa en lo profundo de la mar, donde nadie lo encuentra. Los humanos no perdonamos. Ahora nos hace algo una persona y le decimos, bueno, yo te perdono, pero a los 3 días hay una situación y le dice, no, porque hace 3 días tú me hiciste y tú no lo habías perdonado. No. Nosotros decimos que perdonamos, pero de aquí no lo borramos. Pero Dios sí, Dios lo echa en lo profundo de la mar. Dios no se acuerda si tú mataste, fornicaste, robaste, hiciste lo que hiciste y viene a Cristo, Él te perdona. Si eres un drogadicto, si eres un vicioso, un alcohólico, lo que sea, te arrepientes, Dios te perdona y echa tu pecado en lo profundo de la mar. Ahí es donde tenemos la justificación. Quienes han sido declarados justos están en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Somos transformados, como dice Romanos 8:29, somos transformados a la imagen de Cristo. Antes éramos un hombre, una mujer pecadores, cargados de maldad, llenos de malas intenciones, pero ahora el Señor nos ha transformado. Ahora vamos caminando a igualarnos a Cristo, a asemejarnos a Cristo. Gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva. No importa tu pasado, Cristo te perdona, Cristo te justifica, Cristo te lava cuando depositas la fe en el Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. La salvación es por fe, y dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Qué lindo es el Señor. Seguimos hablando nosotros y seguimos viendo, mis queridos hermanos, cómo dijimos que en Habacuc Martín Lutero registró: el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:7, el justo por la fe vivirá. El otro libro del Nuevo Testamento que le encantaba a Martín Lutero es el libro de Gálatas, que se cataloga Gálatas como la carta magna de la libertad cristiana. La carta magna de la libertad cristiana se cataloga el libro de Gálatas. ¿Y sabe lo que dice Gálatas 3:11? En Gálatas 3:11 dice la Biblia: y que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios. No es por obra, no es echando monedita en el cofre, no es haciendo esto, haciendo lo otro. Dios te manda que tú ayudes la obra de Dios, que tú diezmes, tú ofrendas, tú cooperes con la iglesia, pero eso no te salva. Lo que te salva es Cristo. Es la sangre de Cristo la que te salva, el sacrificio que Cristo hizo por ti. Por lo tanto, dice Gálatas 3:11, y que por las obras de la ley nadie será justificado para con Dios, mas el justo por la fe vivirá. ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué precioso, qué hermoso! ¡Cómo nos habla la palabra de Dios! Y el último libro de esos 4 libros que nos da la expresión el justo por la fe vivirá. El primero fue Habacuc 2:4. El segundo fue Romanos 1:17. El tercero Gálatas 3:11. Y el cuarto es Hebreos 10:38. En Hebreos 10:38 vemos cómo nos dice allí la palabra: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que
anhelo. Y está diciendo Habacuc 10:38, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor dijo que Él movía a recoger su iglesia, a levantar su iglesia. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero este versículo a mí me fascina. Hebreos 10:38. Y me fascina este versículo porque cuando dice, y el que ha de venir vendrá, mas el justo por la fe vivirá, añade y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para vida eterna. Nosotros no retrocedemos. Diga, yo no retrocedo, yo estoy en la fe de Cristo, yo permanezco en la fe para vida eterna. Mas nosotros no retrocedemos, tenemos fe para vida eterna, porque el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria al Señor! Bendito sea. Sí, mis queridos hermanos, y es que tener fe, mire lo que significa tener fe. Y ya le estoy terminando. El concepto de fe incluye 4 elementos. ¿Cuántos elementos incluye? 4 elementos el tener fe. El primer elemento que incluye el tener fe es creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado. ¿En quién creemos nosotros? En el Cristo que murió por mí crucificado y en el Cristo que se levantó de la tumba. Aleluya, santo. En ese es el que yo creo. No es en la medallita que lleve nadie en el pecho, ni en el crucifijo, un Cristo metido ahí en una cruz de madera, de palo, de yeso, de metal, de oro, de plata. No, no, no. El Cristo que yo creo es el que se levantó de la tumba. Ese que venció la tumba. Gloria al Señor. El otro concepto de fe, la fe implica arrepentimiento. Si tú tienes fe en Cristo y conoces a Cristo, mi amigo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque aquí todos somos pecadores, pero hay que arrepentirse. ¿Sabe lo que significa arrepentimiento? Volverse atrás. No voy a seguir haciendo esto, no voy a seguir en estos vicios, no voy a seguir haciendo crimen, ni robo, no voy a seguir en la maldad, en los vicios y pecados. Me arrepiento, hasta aquí llegó. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La fe incluye arrepentimiento. Pero lo tercero es que la fe incluye la obediencia a Jesucristo y su palabra. La fe incluye obediencia a Jesucristo y su palabra. Si somos cristianos tenemos que obedecer la palabra, porque esa es la regla de fe. La palabra dice que la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Por lo tanto tenemos que tener obediencia a la palabra. Y cuarto, la fe incluye la devoción a Jesucristo, que se expresa en confianza, en amor a Cristo, en lealtad y en gratitud. La fe incluye devoción a Jesucristo, que se expresa en confianza, amor, lealtad y gratitud. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¡Aleluya! Sí, gracias, gracias. Gracias te damos. Hemos tenido una vista panorámica de el reformador Martín Lutero, quien nació en 1483 y murió en 1546 a los 63 años. Monje agustino que protestó contra la Iglesia Católica clavando sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, pero que fomentó el movimiento evangélico protestante que hasta el día de hoy ha causado tanto beneficio a la cristiandad, pues basado en Romanos 1:17 estableció este monje que el justo por la fe vivirá. Y solo por la fe, solo por la fe, solo por la fe. No se salva uno por dar, no se salva uno por creer en otra cosa. No hace falta intermediario. Jesucristo es suficiente, Jesucristo es suficiente. Es la propiciación del Padre para nuestros pecados. Gloria al Señor. Y nosotros en Cristo tenemos
salvación. Aleluya. No hay otro Salvador sino Cristo. No hay otro amigo mejor. Solo Cristo me llenó de gozo. Solo Cristo me salvó a mí. No hay otro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en este día. Judina laha somakwa. Judina lama bomirama mosi. Tulime andoro bahasi. Tuplete la haya. Tubla mandora sondere bakomes. Te damos gracias por la fe en ti. Gracias por ese sacrificio vicario. Gracias, Señor, por habernos salvado. Pero gracias por este monje agustino que levantaste en el siglo XVI para aclararle la mente a los cristianos, para protestar y establecer que la salvación solo se alcanza por la fe en ti, que fuiste quien viniste y moriste para salvar. En el nombre de Jesús. Mientras todos mantienen sus ojos cerrados, mientras todos se mantienen orando, yo invito a los amigos que nos visitan y las amigas que nos visitan. Si usted quiere ser de la fe en Cristo y usted quiere decirle a Cristo: sálvame, yo quiero ser justificado por tu sangre y vivir por fe, yo te acepto como mi Dios y Salvador. Si usted quiere aceptar a Cristo, solamente, amigo y amiga, con levantar la mano basta. Dios le bendiga, Esperanza. Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano y le dice a Cristo: sálvame, Señor? Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que me hagas. Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano diciéndole a Cristo: sálvame? Dios le bendiga. ¿Quién más invita a Cristo? Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga, nene. ¿Quién más le dice al Señor: yo quiero vivir por la fe en ti? Yo quiero recibirte como mi Dios y mi Salvador. Dios te bendiga. Y sí, gloria al Señor. Yo quiero invitar a los que levantaron la mano. Tenga la bondad y venga aquí, que voy a hacer una oración por usted. Voy a pedirle a Dios que te salve, te bendiga, que te tenga como una hija, un hijo de Dios. Que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada, que tu vida sea bendecida.